La mayor prueba de la vida es sentirnos abandonados por Dios. Aprendamos de la Santísima Virgen María cómo superar este drama en nuestra vida. Una visión católica de la Biblia con los caballeros de la Virgen. Salve María. La mayor prueba que una criatura puede pasar en la faz de la tierra es sentirse abandonado por Dios nuestro Señor. El propio Jesucristo pasó por esa prueba. En lo alto de la cruz, una de las 7 palabras es el clamor al cielo. Señor, Señor, ¿por qué me abandonaste? Vemos la historia de los santos. Las grandes pruebas de los santos es cuando sienten ese tormento interior del abandono de Dios. ¿Dios abandona? Es la gran pregunta. Dios permite que sintamos la probación del abandono, pero ¿qué hacer en ese momento? ¿Y cómo llamar a nosotros nuevamente a Dios nuestro Señor? Encontramos un pasaje de la Sagrada Escritura en el cual de una manera bellísima el propio Espíritu Santo nos da un relato en el cual, si nos detenemos, leemos ese texto con piedad, encontramos la respuesta a esa pregunta frente al abandono de Dios. ¿Cuál es la actitud que se debe tomar? ¿Cómo debemos actuar? En primer lugar, la fe nos dice que Dios nunca nos abandona, pero de otro lado, la realidad concreta de la prueba del alma nos enseña que en muchos momentos Dios aparentemente nos deja a solas. La propia historia nos lo señala, momentos de la historia en la cual la civilización parece que quedó a la deriva sin Dios. La historia de los santos, la historia de Jesucristo, lo acabamos de decir, también nos indica que es una prueba por la cual podemos pasar. María Santísima pasó por esa gran prueba del abandono. Lo pasó cuando estaba al pie de la cruz, en el Calvario, y también lo pasó en un momento de la vida de ella en el cual no imaginaba que iba a ser atormentada por el dolor del abandono. Tomamos el Evangelio de San Lucas, el capítulo 2, a partir del versículo 41, y se desarrolla el episodio grandioso, magnífico, pero también desgarrador de la pérdida del niño Jesús en el templo. No nos queda ninguna constancia en los evangelios de que el Señor, siendo niño, haya hecho milagros, pero sino que nos queda este relato en el cual el Señor toma una actitud que sorprende, una actitud que aparentemente contradice aquella sumisión que ofreció a sus padres terrenos, a María Santísima y a San José, esa sumisión, esa obediencia en el cual el más grande se tornó el más pequeño en la casa de Nazaret. 12 años de edad tiene el niño Jesús. Cuando suben, como todos los años, con sus padres a Jerusalén, eran ellos piadosos cumplidores de la ley. Ya nos dan una enseñanza. Debemos nosotros cumplir con piedad las obligaciones que la piedad y los mandamientos de Dios nos exigen. El cumplimiento de los mandamientos y el cumplimiento de los deberes de piedad que todos como católicos debemos tener. Y quien no es católico, que se quiera acercar a Dios, también debe tener. Y es decir, la asistencia a la oración frecuente, la Santa Misa Dominical, la oración diaria, la oración antes de las comidas, la recitación del Santo Rosario, la señal de la cruz para salir a la calle, la oración frente a las actividades de la vida. Es lo normal que un alma que se quiere acercar a Dios debe tener. María nos enseña. Ella practicaba todas las acciones piadosas, incluso esa peregrinación que era penosa a subir a Jerusalén desde la ciudad de Nazaret. Va el niño Jesús que ya cumple los 12 años. Y a los 12 años de edad, el niño Jesús cumple la mayoría de edad de acuerdo a las costumbres judías. Ya es responsable frente a la ley. Ya él debe cumplir la ley y cumplir los mandamientos de acuerdo a la tradición judía. Y por tanto, él también comienza ya con esa mayoría de edad legal de los 12 años a tener una responsabilidad legal en la relación de su pueblo con Yahvé, de su pueblo
con Dios nuestro Señor, y Él es el mediador, que está institucionalizada por la Santísima Trinidad para restaurar la relación que fue rota en el paraíso original por el pecado de nuestros primeros padres. Y Él sube con toda seriedad a Jerusalén. Hasta ese momento ha estado discreto, no se ha presentado públicamente, es una vida oculta de 30 años cuyo único relato que nos queda para la constancia de la historia de los evangelios es este relato de la pérdida y el hallazgo del niño Jesús en el templo. Y vamos a contemplar esta escena deteniéndonos y pensando en nuestra vida particular, pensando en esos momentos en que yo puedo sentir que Jesucristo se escondió de mí, que no atiende mi oración, que me abandonó en un problema económico, que me abandonó en una enfermedad, que me dejó a solas en medio de un drama, que permite que yo sufra en silencio y aparentemente sin acudir en mi auxilio, como que Dios abandonó a Job en el Antiguo Testamento aparentemente en las manos del demonio, de la enfermedad y de la tragedia. Abandona a María Santísima, la Madre del Redentor, aquella que es la llena de gracia. En este momento, cuando Él se escapa de María Santísima y de San José, de una manera respetuosa, porque el relato evangélico nos dice que el niño Jesús discretamente se queda en Jerusalén sin que sus padres lo perciban. Las caravanas de aquel tiempo iban y partían, esas caravanas religiosas entre Jerusalén y todas las poblaciones de Palestina, todas esas poblaciones de Tierra Santa. Esas caravanas iban por un lado hombres, por otro lado mujeres. Había una separación de los sexos en el caminar, en el andar, en estas caravanas con motivo religioso. Los niños indistintamente podrían ir con los padres o con la madre. En este caso, el Señor pudo perfectamente haber pedido a Nuestra Señora respetuosamente permiso para estar con su primo Santiago. Santiago nos lo relata Monseñor John Cla en una de sus obras al respecto de la vida de María Santísima. Santiago era su primo y los acompañaba muchas veces. Y él tal vez queda con Santiago, y del propio Santiago, que fue posteriormente apóstol, el hermano de San Juan, nuestro Señor se escabulle discretamente para quedar en Jerusalén. Y la caravana comienza todo su trayecto. El corazón inmaculado de María no siente ninguna aprensión, no tiene ninguna intuición al respecto de que algo está pasando con el niño. Y esto es muy importante porque el corazón de María y el corazón de Jesús están íntimamente unidos y son un solo corazón. El corazón de Jesús y María son un solo corazón. Y ella tiene esta naturalidad de una madre que siente que todo está normal, y transitan toda una jornada de camino. Solamente al llegar la noche, eran varios días de camino para volver a Nazaret, solamente al llegar la noche, cuando nuevamente las familias se encuentran en torno de la hoguera, en torno del fuego, para calentarse del clima y para protegerse de los animales, en aquel mundo pastoril que era el mundo del Nuevo Testamento, surgiendo el inicio del Nuevo Testamento. Se encuentra Santa María con San José, y ella se sorprende porque no está el niño con José, y José también se sorprende porque no ve el niño con la Virgen. ¿Qué pasó con el niño? No está contigo. No, y contigo, ¿dónde? ¿Cuál fue la última vez que lo vimos? Saliendo de Jerusalén. Y viene una perplejidad, porque él nunca había actuado así. Él siempre quiso respetar esa relación de familia. Y aquí está esa primera angustia de la Virgen. ¿Qué hicimos nosotros para que Él nos abandonase? Es la prueba que tal vez alguien que asista a este video puede estar pasando, ha pasado o pasará. ¿Qué pasó? Porque Dios ya no me atiende. Dios no escucha mi oración. Dios me deja a solas y quita todas mis seguridades de la vida. María Santísima, su tesoro es Jesucristo nuestro Señor, y aparentemente lo perdió. Las seguridades que nosotros tenemos en la vida a veces son tan bajas. Son seguridades materiales, son seguridades afectivas que dependen de elementos humanos, frágiles como los elementos humanos. El dolor de María fue mucho mayor, porque ella sabía que este era el Verbo eterno.
Su seguridad estaba en Dios nuestro Señor, y es Dios quien ella siente y sabe que le ha abandonado. Algo sucedió. ¿Será que Herodes, viene la pregunta, realizó su plan después de muchos años de matar al esperado de las naciones y ellos no percibieron? ¿No será que la conspiración contra este niño se realizó y ellos están ausentes? Hay que volver a Jerusalén, pero es noche. Y San José recomienda la voz de la prudencia. No se puede regresar de noche. Sería exponer también a la Virgen a los peligros del camino, a las acechanzas de sus enemigos y de los enemigos de la salvación. Hay que esperar. Y una noche de angustia. Y podemos imaginar nosotros también noches de angustia que hayamos tenido en la vida, noches en las cuales no hayamos podido dormir por las preocupaciones, noches en las cuales el camino es oscuro, como es oscuro el cielo, como está oscuro en oscuridad el mundo cuando estamos descansando, y uno se pregunta, ¿será que Dios me lanzó a esas tinieblas exteriores y Dios me abandonó y apaga completamente mi horizonte? Esa noche difícilmente la Santísima Virgen pudo dormir. Esa noche difícilmente la Santísima Virgen pudo comer. Su único consuelo fueron las palabras de San José. Y allí San José aparece en toda su estatura, aparece con esa misión de patriarca de la Santa Iglesia, como esposo de María Santísima, y él ante la Virgen cumple el papel que la Virgen cumplió ante Jesucristo al pie del Calvario. La presencia de María consoló la amargura del padecimiento del Señor en su pasión. Aquí la grandeza del patriarca consuela de alguna manera la amargura de María Santísima. San José también está transido de dolor. Él es el padre adoptivo que tenía que haber cuidado de ese niño, y él también está en la angustia de no saber qué fue lo que sucedió. Pero él tiene que consolar a la Virgen y nos da una lección. Hay veces nosotros mismos en la vida, pasando por el sufrimiento y por la angustia, tenemos que convertirnos en cirineos, en consoladores de otros que están con la misma mayor o menor angustia que nosotros. Y ahí nuestra alma debe crecer y entender que cada uno de nosotros tiene que ser consolador de aquel que está sufriendo a mi lado. No podemos ser indiferentes a los sufrimientos de aquel a quien tengo un deber, sea familiar o un deber de caridad, de consolar a los sufridores que se atraviesan en nuestros caminos. Y San José cumplió su misión en esa noche. Dio algo de comer, preparó una comida ahí ante la hoguera para la Santísima Virgen, trató de consolarla, de decirle que si eso había sucedido, había un plano que ellos no entendían, pero que ellos aceptaban ese plano que Dios colocaba, pero sin embargo ellos iban a hacer todo lo humanamente posible para poder restaurar el convivio con el niño Jesús dentro del seno de la Sagrada Familia. Y el papel que San José tuvo fue un papel de esclavitud. Esclavitud en relación a María, esclavitud en relación a los designios de Dios. Gran lección para cada uno de nosotros. La esclavitud de la relación de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada uno son esclavos del otro y se entregan a la voluntad del otro, que es una sola voluntad. Y las relaciones humanas en la faz de la tierra debe ser una relación de esclavitud espiritual en relación a los designios de Dios nuestro Señor. Lo más importante en nuestra vida espiritual es saber aceptar los designios de la divina providencia, saber aceptar los designios aunque sean contrarios a nuestros anhelos, a nuestros deseos o a nuestros caprichos, y saber que Dios tiene una voluntad que siempre quiere lo mejor para nosotros. Esa aceptación de la voluntad de Dios sin entenderla, esa aceptación de la voluntad de Dios que nos hace sufrir y que va en contravía de nuestras esperanzas, hace crecer el alma, santifica el alma y prepara el alma para los grandes momentos de la vida. San José y María Santísima nos dan una lección en este pasaje del Evangelio de San Lucas, el capítulo 2, a partir del versículo 41. Larga noche de María y José a la espera en que venga la aurora para poder partir de regreso a Jerusalén, para buscar en el camino, para preguntar en las posadas, para preguntar a los peregrinos rezagados si el Señor no está allí, si el Señor
no lo vieron. Aquel niño que era bellísimo, aquellos ojos de Jesús niño, aquel cabello de Jesús niño, aquella piel de Jesús niño, lo hacía destacar. Sería fácil preguntar a alguien que lo hubiera visto, pero dolor a cada pregunta, a cada interrogación, la respuesta es negativa. Nadie ha visto a ese niño en el camino. Y es una jornada dolorosa de regreso. Son horas bajo el sol, bajo la soledad, bajo los pensamientos, bajo la angustia del retorno de ellos a Jerusalén. Llegan a Jerusalén y llegan ya en las horas en que cayó la penumbra de la noche. Va a ser difícil recorrer la ciudad buscando al niño Jesús. Una segunda noche en la cual María Santísima tiene que buscar algún lugar para descansar con San José y tienen que pasar la prueba de una segunda noche de abandono. Una segunda noche más oscura moralmente que la oscuridad que rodea las tinieblas a la ciudad de Jerusalén. Y el niño Jesús, ¿dónde se encuentra el niño Jesús? Nos lo dice el Evangelio de San Lucas. Él se dirigió al templo. El templo que es un símbolo de él porque él es el verdadero templo. El templo que es su morada de habitación porque el templo de Jerusalén fue construido para que allí habitase el propio Dios nuestro Señor. El templo en el cual se había infiltrado la conspiración, la persecución a la santidad, la persecución a la fidelidad a los mandamientos y a la verdadera ley del Señor. Él va a aquel templo y él ya se aproxima, dijimos al inicio que legalmente él ya era responsable ante la ley y en ese momento él toma esa responsabilidad y quiere llevarla adelante. Él viene a restablecer el plan de Dios en la faz de la tierra. Él se encuentra con un templo, ese templo que lo simboliza en cuantas cosas, en sus puertas, en sus columnas, en sus ventanas. Ese templo que fue escenario de cuántos sacrificios y holocaustos que fueron de beneplácito para él mismo, pero que a partir de un momento también se había convertido en un lugar de usurpación, que se había convertido en un lugar donde se rendía un culto falso, que se rendía un culto solamente de apariencia. Aquellos que rendían el culto no tenían una vida de acuerdo con el culto que rendían. Y había una dicotomía entre la apariencia y la realidad del corazón. Y a Dios no se le puede rendir un culto de apariencia. Dios rechaza y rechazó a lo largo del Antiguo Testamento. Y por eso envió profetas a increpar cuando el culto era falso, cuando el culto no era verdadero, cuando el culto se hacía solamente por intereses. Y envió a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a todos los profetas que denunciaron el vacío y la falsedad del culto. Se había desviado el culto y habían intereses y estaban ya los vendedores en torno al templo. El interés que había en los que estaban allí en el templo y de la mayor parte de los sacerdotes era un interés material. Llevaban una vida depravada. Nos denuncian los profetas del Antiguo Testamento que incluso habían sacrificios, habían rituales a deidades paganas dentro del propio templo. Por lo tanto, había un sincretismo religioso que Dios rechaza, que Dios detesta, porque solo hay un Dios verdadero, nos enseña San Pablo. Los demás dioses son falsos. Un único Dios, ese monoteísmo que era la gloria del pueblo judío, había pasado a ser un monoteísmo de falsedad, lleno de cultos idolátricos, lleno de magia, bajo el tapete de un culto que era solamente monolíticamente dirigido al Dios verdadero. El Señor se acerca. El Señor mira a los sacerdotes y percibe la doblez de su corazón. Escucha la predicación de los doctores del templo, escucha las palabras del Sanedrín y ve todo lo que hay allí de desvío religioso y cómo caricaturizaron el verdadero culto a Dios nuestro Señor. Y es ese Dios que es niño, que está visitando, que está analizando y que se comienza a manifestar en el templo a los que allí se encuentran. Vean este misterio. Abandona a los justos, abandona aparentemente por lo menos a San José y a la Virgen María. Y se presenta a los injustos y se presenta allí
para analizarlos, para denunciarlos, pero para tratar de convertirlos. Dios nuestro Señor en la historia actúa muchas veces así. Los más importantes en ese momento eran la Santísima Virgen y San José. Y este episodio del Evangelio de San Lucas, capítulo 2, como dijimos a partir del versículo 41, tiene como fundamento el hacer crecer y formar a la Virgen y a San José, porque ellos son los arquetipos de la historia, arquetipos de familia. Ellos van a ser aquel símbolo que van a guiar la civilización cristiana que nacerá a partir de la venida de Jesucristo nuestro Señor, para construir un mundo de acuerdo a los mandamientos y a las enseñanzas del Evangelio. Él los quiere formar pasando por el crisol de la prueba, y muchas veces cuando nosotros somos probados de abandono, tenemos que entender que es Dios nuestro Señor que nos está formando, que es Dios nuestro Señor que nos quiere hacer crecer, y se crece como el oro cuando se coloca en el crisol, en el fuego del infortunio, de la prueba y del sufrimiento. Y lo que no es oro se quema allí y queda el oro, queda aquello que brilla, aquello que es valioso en el alma de que aprende a sufrir y acepta las probaciones de Dios nuestro Señor. Gran lección de este pasaje de la pérdida del Señor en el templo. Aparece el Señor a los malos, aparece a los materialistas, aparece a los superficiales. ¿Cuántos y cuántos millares de personas no se cruzaron con el niño Jesús en aquella ocasión en Jerusalén y fueron indiferentes? Porque estaban preocupados ¿en qué? Estaban preocupados en su vida cotidiana, estaban preocupados en su mediocridad, estaban preocupados tal vez en rendir un culto en el templo, pero estaba aquel mismo Dios a quien ellos iban a rendir culto a su lado. Y no podía ser que no se percibiese que aquel era un niño especial. Él estaba allí para quien quisiese ver, se vería el papel de ese niño. Y él va a manifestarse todavía más. A los principales, nos dice el pasaje de la Escritura, nos dice el pasaje del Evangelio de San Lucas de esta manera. Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo advirtiesen sus padres. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, pero aquí está lo importante, sentado en medio de los doctores, escuchándoles y preguntándoles. Cuantos le oían quedaban admirados de su sabiduría y de sus respuestas. Ahí está el punto. El Señor se acercó en medio de los doctores. Humildemente primero les escuchó, pero en un momento determinado, sutilmente y con mucha educación, es la educación, el propio Dios nuestro Señor comenzó a hacer preguntas, y el texto nos dice que quedaban maravillados de sus respuestas. Quiere decir que a partir de un punto, quien preguntaba eran los doctores a ese niño que los dejaba desconcertados con el conocimiento de la Escritura, con el conocimiento de la ley, con el conocimiento del orden del universo, con el conocimiento del orden social, no solamente del mundo judío, sino universal de aquel tiempo. Ellos quedaron perplejos. Él estaba levantando el velo de su divinidad. Él se estaba manifestando a aquellos que por oficio lo deberían estar buscando. Y ellos tuvieron una visión humana del Señor, así como San José y Santa María tuvieron una visión sobrenatural, dolorosa, pero sobrenatural de este episodio. Estos doctores de la ley, estos principales, este Sanedrín que estaba desviado hace mucho tiempo, tuvieron una visión solamente humana. Los malos se tornan inseguros cuando el bien aparece en toda su grandeza. Incluso cuando el bien aparece con discreción, como lo hizo el niño Jesús. Él no apareció con una edad mayor, apareció todavía niño y discretamente escuchando humildemente. Pero el bien es el bien. Y el mal se torna inseguro porque él quiere que todo sea malo. Hicimos un podcast anterior hablando del papel del mal, el mal que quiere contaminar a los buenos. El mal queda inseguro.
inseguro, el mal queda perplejo, el mal comienza a hacerse preguntas humanas porque el aspecto sobrenatural está toldado. Ellos deberían haber visto el aspecto sobrenatural, es Dios encarnado, es un Dios que ya tenía que manifestar en muchísimos de sus aspectos que era el mismísimo Dios nuestro Señor. Ellos quedan inseguros, ellos le hacen preguntas, ellos lo rodean, ellos tienen la gracia de pasar 3 días oyéndolo e interrogándolo. Seguramente algunos quisieron conquistarlo para su partido. ¿Quién es este niño genio? Otros pensaron seguramente en eliminarlo. Si este hombre comienza a predicar, vamos a perder nuestros cargos, vamos a perder nuestras prebendas, vamos a perder nuestros privilegios, vamos a perder nuestros intereses. Y ellos habían reducido la religión a un interés material. Ellos no tenían la sed de almas, no tenían el deseo de conquista de los corazones, no tenían el deseo de conducir las almas a Dios nuestro Señor. Querían dejarlas en ellos mismos, querían ser líderes de algunos para sacar provecho de algunos, sacar provecho material, tener prestigio, sacar, en fin, cuántos y cuántas cosas de aquellas ovejas que les seguían. Y ellos, en vez de pastorear las ovejas, hacían lo que el profeta Ezequiel siempre denunció en el libro del profeta Ezequiel, que es aprovecharse de las ovejas, quitarles la lana, robarles la leche, maltratar las ovejas y no conducirlas al verdadero pastor. El pastor de almas debe conducir las almas al pastor de pastores, Jesucristo nuestro Señor, por el intermedio de María Santísima. ¿Y qué significa eso? Conducir enseñando los mandamientos, enseñando las costumbres buenas, enseñando la oración, enseñando la doctrina, enseñando la teología. Ellos no hacían eso. Ellos eran falsos sacerdotes, interesados, materialistas, egoístas, con un horizonte completamente toldado. Inseguridad completa. 3 días oyendo a ese niño, conmoción completa en el templo. Ese templo seguramente tenía ya montado todo un sistema de vigilancia para entender quién aparecía y para defender los intereses de los que manejaban aquel templo y no perder los cordeles con que manejaban y desviaban la religiosidad de aquel tiempo. ¿Y el Señor qué es lo que está haciendo? El Señor, de un lado, está formando a María Santísima y a San José, haciéndolos pasar por una gran prueba. Pero de otro lado, Él está iniciando su papel histórico. Él adelanta en muchísimos años toda su vida pública, toda la predicación que hizo para el pueblo, sí, pero también hizo para los principales, porque en más de una ocasión, nos lo dicen los evangelios, sobre todo el evangelio de San Juan, en más de una ocasión él subió al templo. Según el evangelio de San Juan, él inicia su vida pública con una entrada al templo en la cual expulsa a los vendedores del templo y termina su vida pública con una segunda expulsión de los vendedores del templo. Esa cólera del Señor es el único pasaje en que nos muestra al Señor usando de la violencia, de una santa violencia, porque lo usó el propio Jesucristo nuestro Señor. Tejió con sus manos un látigo y con ese látigo expulsó a los vendedores del templo, es decir, a los que profanaban el templo, a los que se aprovechaban del templo en beneficio propio, que es la maldición de las maldiciones, los que se quieren aprovechar de los intereses de Dios para ellos ganar en sus intereses particulares. Eso suscita tal indignación de Dios que cuando estuvo en la tierra, Él mismo se encargó de dar latigazos, de voltear las mesas, de derramar las pócimas que allí tenían, de agarrar las monedas y lanzarlas lejos con tal indignación que nadie se atrevió con él a tocarlo, nadie se atrevió a hacer nada. Y después le preguntan, ¿con qué autoridad haces esto? Es la única pregunta que le hacen en ese sentido. Es un pasaje posterior de la vida pública del Señor. Vamos a continuar con este pasaje en el cual el Señor no los expulsa con el látigo, pero ya les coloca la herida en el corazón y en el intelecto al respecto de la verdadera doctrina. El Señor predica la verdadera doctrina a un Sanedrín, a unos doctores que estaban predicando una falsa doctrina. ¿Y cuál es la prueba que tenemos que era una falsa doctrina? La prueba es que ese Sanedrín y esos doctores fueron los que lo crucificaron pocos años después, 20 años después,
Allí habrían doctores de la ley de 25, 30 años, que 20 años después estaban en la plenitud de su doctorado y sacerdocio, y fueron ellos los que hicieron la gran conspiración para sacar del camino a aquel profeta que en realidad era el Mesías y que sobre todo era el Verbo que se había hecho carne y habitó entre nosotros. Y en vez de sacarlo del camino, lo que hicieron fue glorificarlo, porque la gloria de él fue dar hasta la última gota de sangre por redimirnos. Seguimos entonces allí en esa escena, los sacerdotes del templo moviendo las barbas, escuchando las palabras, colocando argumentos, preguntando las citas bíblicas y el Señor respondiendo con inocencia, dejándolos absolutamente inseguros y hasta maravillados. María Santísima pasa esa noche y llegamos al tercer día. ¿Dónde van a buscar María y José al niño Jesús? Enseñanza para nosotros. Cuando sintamos que Dios nos abandonó, cuando sintamos que la providencia nos dejó de lado, que todo está contra nosotros, que estamos en medio del cataclismo espiritual o material, a Dios se le encuentra en el templo, no huyendo del templo y no yendo a templos falsos, no yendo al templo del brujo, no yendo al templo de una iglesia de caricatura que se hace llamar cristiana y no lo es porque niegan a María. Al templo se va, al templo de verdad, al templo en que está Jesús, José y sobre todo María Santísima, la medianera de todas las gracias. En el templo es que se encuentra al Señor. Y María sabía esto y fue al templo, que era majestuoso, era grandísimo y no era fácil allí buscarlo, pero ya empezaron a escuchar la Virgen y San José las repercusiones de ese niño que estaba conmocionando al templo. Entonces, en el templo se encuentra el Señor, en el templo de la oración, en el templo de los sacramentos, en el templo de la confesión, en el templo de la piedad y de la adoración eucarística. Allí está Jesús. Y hay veces Él se demora en aparecer de nuevo en nuestra vida cuando nos prueba con el abandono. Pero ¿por qué se demora? Para hacernos crecer. ¿Y por qué Él se complace en la actitud humilde de aquel que, sufriendo las pruebas espirituales o materiales, insiste en la oración, no desiste en la súplica? Y Dios como que se encanta, Dios como que goza con ese lamento y Él ve que el alma crece y esa melodía de la oración del alma en la prueba agrada a los oídos de Dios nuestro Señor. Allí en el templo escuchan las repercusiones de la presencia del niño Jesús y van buscándolo por los diversos patios. Ya el niño seguramente no estaba en el patio principal del templo. El templo tenía varias salas especiales, estaba seguramente ya en un salón especial de los doctores de la ley. Ya estaba allí rodeado, había dormido en el templo, le habían dado alimento y aparece la Virgen María y San José. Y la inseguridad que tenía ese Sanedrín, la inseguridad que tenían esos doctores se multiplica al ver que es el hijo de San José y de la Virgen María. San José, descendiente de la casa real de David, María Santísima, descendiente de la casa real de David también, ambos de familia principesca, de familia noble. Ese niño podía ser perfectamente el heredero al trono de David. La continuidad davídica estaba en Jesucristo nuestro Señor. Y no era solamente la continuidad de la sangre, mas sobre todo la continuidad del alma, de esa línea del bien que en la historia aparece y nunca es vencida, aunque parezca que se adelgaza en la historia. No, era el continuador de todos los profetas del Antiguo Testamento y por lo tanto la promesa para el futuro del pueblo, cosa que deja más inseguro aquel Sanedrín. María y San José se acercan al niño cuando lo encuentran. Y lo vemos aquí en el texto del evangelista San Lucas, al partir del capítulo 2, al partir del versículo 46. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándoles y preguntándoles. Cuantos le oían quedaban admirados de su sabiduría y de sus respuestas. Al verlo se maravillaron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto?
Mira que tu padre y yo, angustiados, te buscábamos. Con toda la suavidad, la Santísima Virgen hace la pregunta obvia. Es lógico, ¿por qué nos hiciste esto? ¿Qué fue lo que pasó? Tú sabes lo que generaste, pero es un lamento con suavidad, es un lamento con humildad. Ella solamente quiere saber una explicación que va a consolar su corazón. La providencia muchas veces actúa como actuó el niño Jesús con la Virgen. No responde la pregunta de su madre, no responde la pregunta de la Virgen de las Vírgenes. El niño responde con otra pregunta. ¿Cuál es la pregunta que hace el niño Jesús? A partir del versículo 49, él les dijo, ¿por qué me buscabais? Parece un absurdo. Es evidente que lo tenían que buscar, pero él está diciendo, ¿por qué me buscabais? En el fondo ya hay una alteridad, ya hay una distancia entre el niño de familia y aquel adolescente que tiene una misión. Él está diferenciando. Ni siquiera las entrañadas relaciones familiares pueden superar la misión, esa gran misión. Y todo el que tiene que cumplir una gran misión pasa a veces por el momento doloroso de tener que abandonar cuantas cosas buenas y legítimas de nuestra vida para seguir esa misión. Muchas veces con dolor, pero la valentía exige la misión que Dios da a cada uno de nosotros, pasa por encima de cuantas cosas legítimas. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabéis que es necesario que yo esté en las cosas de mi Padre? ¿No sabéis que yo tengo una misión dada por el Padre? Y entonces ahí se está refiriendo clarísimamente a la diferenciación. Él es el Hijo de María, carnalmente, formado por el Espíritu Santo en el vientre de la Santísima Virgen. Su madre terrena es la Virgen María, pero él tiene un Padre eterno. San José es un padre también terreno. Él tiene un Padre eterno y tiene entonces la dicotomía de esa madre en la tierra y ese Padre en el cielo que le pide que se ocupe de las cosas. Otros traducen por la casa de mi Padre. Ambas traducciones están perfecto del griego. Ocuparse de la casa del Padre, ocuparse de la iglesia, ocuparse del templo, ocuparse de la liturgia, de la adoración, de las cosas de Dios nuestro Señor y de todo el papel sobrenatural. Y Él es duro con la Virgen María. No debemos nosotros asustarnos cuando sentimos que la providencia puede ser dura con nosotros. ¿En qué momento? Cuando escuchamos la ley católica, los mandamientos de la ley de Dios, y que hay veces es rudo y me dice, esa forma de vivir no está bien, tú tienes que cambiar y la ley es esta, y por más que quieran maquillarla, la ley es la que es. La esencia de la condición humana fue creada por Dios y hay una ley que es inmutable, que nadie, ni los sacerdotes del templo, ni los del Sanedrín, ni los escribas, ni los fariseos pueden cambiar. Ellos no pueden cambiar. ¿Por qué? Porque ellos tienen solamente el depósito de la doctrina. Es un depósito de una doctrina que es perenne, que no tiene metamorfosis, que no cambia de acuerdo con el espíritu del tiempo, que perdura por siempre porque está hecha de acuerdo ¿a qué? Está hecho de acuerdo a la santidad de Dios nuestro Señor. Dedicarse a las cosas del Padre. Y esa respuesta María Santísima en su humildad la aceptó sin hacer otra pregunta. No consta en el Evangelio. Ella humildemente guarda silencio y no entiende. Y aunque no entiende, continúa impávida en el servicio a Dios nuestro Señor. No hay recriminaciones, no hay quejas, no hay, ay, ¿por qué Dios permite esto? Nada. Es la grandeza de ella y a esa grandeza y a esa humildad debemos nosotros unirnos cuando somos atormentados por la probación del abandono. ¿Qué hacer cuando Dios me abandona? Hacer lo que hizo la Virgen, buscarlo en el templo, no desfallecer, acudir a la oración, a aceptar la respuesta aparentemente áspera y con eso crecer. ¿Y cuál fue el premio de la Virgen? Continúa el Evangelio de San Lucas de una manera bellísima. El premio de la Santísima Virgen después de aceptar la aprobación fue, ellos no comprendieron lo que les dijo, el versículo 50. Y a reglón seguido, va en el versículo 51 del segundo capítulo del evangelista San Lucas, bajó con ellos a Nazaret
y les estaba sujeto. Mire qué cosa bella, qué actitud de Dios. No explicó, fue duro aparentemente en su respuesta, pero arregló enseguida. Se pliega de nuevamente a sus padres, vuelve a Nazaret y les queda sometidos. Dios como que se somete a aquellos que aceptan sus pruebas. Dios se encanta y dice, como Él se sometió a la prueba que le coloqué, me someteré yo a los pedidos que Él me hace. Oigan bien lo que estamos diciendo. Él se sujeta a la familia de Nazaret, Dios se sujeta a nuestra súplica cuando nos atiende. Es el premio a aquellos que saben pasar por las pruebas, por los sufrimientos y esa gran prueba sobre todo del abandono. Pidamos esa gracia inmensa y que sea el tesoro de este pasaje del evangelista San Lucas que haga florecer en nuestra alma esa virtud de la confianza plena frente a lo que Dios quiera en nuestras vidas. Salve María.